8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Voy a presentar a los contertulios, pero antes voy a saludar a mi amiga Sofía, que está yéndose al colegio, si no me equivoco, y además se ha cambiado de colegio hace poco y tengo entendido, he hablado directamente con sus profesores y le va bastante bien. Así que, en fin, Sofía, que tengas un día excelente en el cole. Que la va llevando, de otra manera. Su mamá la va llevando en el coche. Don Marcos de Quinto, bienvenido a esta mesa de tertulia. Un besito a las dos, a Sofía y a mamá. Claro que sí, Angélica y a Sofía, un beso fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que hay que hacer por levantar España y lo hacemos cada uno en nuestra justa medida, estudiando mucho, por ejemplo, aquellas personas que van al cole, trabajando y apostando por la legalidad, la coherencia, la honestidad, el sentido común, que lo decimos muchas veces en nuestro programa, que cada vez es el menos común de los sentidos, por desgracia, sobre todo cuando hablamos de políticos, ¿verdad? Así que a todos, en su justa medida, que hagan lo posible, pues eso, por levantar España, como hace don Mario Noya. Don Mario, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hay una cosa que está muy bien, que es la puntualidad para levantar España. Ella lleva aquí esperando un montón de rato que le demos voz. Porque somos así. Bueno, ya les he dicho yo esta mañana que íbamos a tener un programa bastante animado con estos dos contertulios, con don Mario Noya y con don Marcos de Quinto. Tenemos mucha tela que cortar, hay muchos asuntos que a mí, de hecho, me han llamado la atención. Tenemos ámbito internacional, ámbito nacional. Os voy a poner encima de la mesa algunas cuestiones y me decís vosotros, si os parece, con mucha confianza, porque queréis que empecemos. ¿Queréis que empecemos hablando de esa reunión de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez, que de repente parece que Pedro Sánchez le tiende la mano a Feijóo a propósito de Ucrania? ¿Queréis que hablemos de Irán, de lo que está pasando con esa masacre de inocentes y cómo Donald Trump ha dicho que va a la ayuda, pero no termina de ir, y hoy comienza la ejecución de los líderes de la revuelta, que van a ser ahorcados en plaza pública? ¿Queréis que hablemos de Venezuela, de lo que está pasando con el régimen de Delcy Rodríguez, de cómo hay esa conexión directa con España a través de PDVSA, que se está investigando a través de la Operación Bolívar, que está instruyendo el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional? En fin, hay muchas cosas encima de la mesa. No sé si queréis que hablemos también de Europa, con el tema de la Agenda 2030, que se están poniendo bastante maniáticos, sobre todo con temas relacionados con la pesca recreativa, con la caza. En fin, no sé, ¿qué os apetece? Cualquier cosa. A mí lo que me echen. Lo que diga don Mario. Apetecer nada. Así son de bien mandados estos contertulios. Tengo una auténtica suerte. Apetecer nada, porque son temas bastante desagradables. Pero se pueden tocar todos, evidentemente. Marcos, dale tú, que luego dices que no te dejo hablar. Bueno, venga, pues voy a empezar yo. Voy a empezar yo diciéndoos, ¿vale? Sí. Ya que no os animáis, me gustaría empezar con el tema de Irán, por eso que os decía, ¿no? Directamente el régimen de Irán ha dicho que va a ejecutar en plaza pública a esos líderes. Donald Trump ha anunciado una subida de los aranceles a todos los países que negocien con el régimen de los ayatolás del 25%. De manera sorpresiva, Países Bajos ha dicho que también iba a sugerir que se lleven a cabo esas sanciones. A mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención que la Unión Europea haya tardado tantísimo tiempo en hablar sobre el régimen de Irán. Y sobre todo, no sé si os preocupa que esto se termine alargando más de la cuenta. Estamos hablando de una represión durísima. Hay personas que dicen que hay hasta 12.000 muertos en los últimos días. Algunos dicen 1.000, 2.000. No hay luz, no hay transparencia sobre cómo están siendo las protestas, como no podía ser de otra manera en un régimen criminal como es el de los ayatolás. En fin, ante este mare magnum, no sé qué os parece. Bueno, yo estaba el otro día en Espejo Público, en Antena 3, y había un catedrático, no voy a decir su nombre, y que estaba todo el rato estas cosas del supuesto derecho internacional, y yo digo supuesto derecho internacional, pues esgrimiéndolo de lo que se puede y no se puede hacer. Y yo hice un comentario, porque claro, realmente lo que había era una crítica velada a la intervención de Donald Trump en Venezuela, y por supuesto en estos momentos Donald Trump ha dicho esperar, que ahí iré. Y yo comentaba que todos estos que critican el hecho de la intervención de Donald Trump o una eventual intervención de Donald Trump en Irán, pues esta misma gente a día de hoy condenarían el desembarco de Normandía. Porque en Normandía las tropas norteamericanas, que se dejaron la vida miles de jóvenes norteamericanos en las playas de Omaha, desembarcaron para luchar contra el nazismo y liberar a Europa del nazismo sin el consentimiento del gobierno de Francia, que entonces era el gobierno de Vichy.
era un gobierno colaboracionista con los nazis. Y, por supuesto, sí contaba ese desembarco pues con todo el apoyo moral de la oposición, que eran los partisanos franceses, ¿eh? Entonces, todo este tema de derecho internacional y tal, yo creo que hay un tema que son los derechos humanos que están por encima de todo y, sobre todo, un tema de moralidad. Y lo que está pasando en Irán pues es una vergüenza, pero es una vergüenza desde 1979, que hay que recordar que cuando Khomeini llegó ahí, pues esto es lo típico, son la gente educada en las universidades de Francia, porque Khomeini venía de las universidades francesas, donde también se crió esta otra bestia que se llamaba Pol Pot, que acabó con el 25% de la población en Camboya. Entonces, pues bueno, toda esta inteligencia, toda esta cultura de la izquierda que aplaudió a gentuza como Khomeini y a gentuza como Pol Pot, pues bueno, han dejado un país que ha sido un país que nunca ha sido islámico, que era Irán, pues bueno, pues lo ha dejado, pues ya lo vemos, absolutamente destrozado. Y yo creo que Irán tiene que hacer lo mismo que nosotros, los españoles, hicimos con la Reconquista. Y lo que hay que hacer es la reconquista de Irán para volver a que los iraníes, pues bueno, vuelvan a disfrutar de lo que siempre fueron, que era un pueblo libre. A ver, vamos a ver qué sucede, porque el pueblo iraní está demostrando otra vez un heroísmo alucinante. ¡Qué asco dan! ¡Qué maldito asco dan los revolucionarios por cuenta ajena! ¡Cómo detesto a esta gentuza! Que son valientes cuando no toca, o porque saben que es una valentía impostada y que no se juega nada, y sin embargo se ponen a las órdenes o actúan por acción o omisión o se alinean por acción o omisión con este régimen brutal. Donald Trump ha hecho algo, en este caso, distinto a lo que ha hecho en otros sitios, que es animar a la gente a levantarse contra el régimen. Y cuando animas a la gente a levantarte contra el régimen, adquieres un compromiso, sobre todo si eres el presidente de los Estados Unidos de América. Y sobre todo si acabas de sacar a un dictador del poder muy cercano a Irán, por otro lado, ¿no? En Venezuela. Entonces, se ha comprometido y tiene que cumplir con su palabra. Y ha dicho que si se producían matanzas, él intervendría, ¿no? Las cifras, efectivamente, son muy volátiles. Es dificilísimo hacer periodismo en estos momentos. Y yo también recomendaría a mis compañeros, a mis colegas, que sean conscientes de la responsabilidad en estos momentos, porque se dan cifras. Entonces, de repente uno dice 2.000, otro 20.000, otro 80.000, y como no hay nadie contando, 12.000 incluso. Claro, es que es un baile de cifras. En Vox Media estamos, creo que las autoridades iraníes reportaron 2.000, imagínate, ellos. Y luego había cálculos de la CBS norteamericana que estaban dando entre 12.000 y 20.000 muertos. ¿De acuerdo? Pero es que eso es muy difícil ahora mismo, ponerse a contar muertos en Irán. Bueno, hay alguna que otra fotografía donde se ven los cadáveres en esas morgues, y supongo que el levantamiento es en distintos sitios. Luego no los habrán llevado todos de todo, porque Irán es un país muy extenso para hacer la fotografía. Es decir, si eso es de una localidad y se ve todos esos cadáveres que hay, pues cabe suponer que son muchísimos. Hay vídeos que te los dan ya por verificados de morgues donde hay 200 tipos, 400 tipos. Si es una morgue, imagínate cómo debe de ser el tema, ¿no? A ver, en Irán se ha levantado todo el país, quiere decir geográfica y sociológicamente. Y eso es muy notable, es muy relevante. Probablemente sean las mayores movilizaciones que ha registrado desde 1979 Irán, por encima de las de 2009, traicionadas miserablemente por Barack Obama, y de los posteriores, incluso de las revueltas de las mujeres de hace 3 años. Imagínate que te vendan como héroe, como heroína de las mujeres a Irene Montero. Es que imagínate cómo va esto. Y Irene Montero calladísima,
como, que como una portavoz de Podemos en este tipo de que situaciones. está muy ocupada con lo de Julio Iglesias y claro. tal, porque eso es lo que hay que defender a las mujeres, no a las de Irán. Hay que ocuparse de lo de Julio Iglesias, que eso es lo importante para ella. A mí lo de Julio Iglesias es una de las cosas que más me han llamado la atención, sobre todo como cortina de humo y cómo la gente se está involucrando tantísimo en este caso, hasta el punto de que La Sexta ayer cambió su programación para hacer un especial acoso de Julio Iglesias, que hay que ver lo que ha revelado Univisión y el diario.es, y luego veremos, ¿no?, qué pasa realmente, porque ya les digo que aquí directamente les gusta mucho juzgar con 4 datitos, ¿no?, con 4 declaraciones, igual que pasó con el caso de Adolfo Suárez. Permítanme decirles que ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, decía que ya se había reunido con la víctima, la presunta víctima, ¿no? Y un momento. lo exportaba así de esa Es manera. que aquí, mira, y eso es un tema que me ha pillado un poquito. Claro, es que ayer estaba yo analizando y estoy preparando además especiales para L sobre Venezuela e Irán. Entonces digo, un momento, no puedo. O sea, dadme un respiro. Pero sí que me llamó la atención la nota que sacó. Libros del asteroide. Libros del asteroide, sobre la biografía que ha hecho Peiró sobre Julio Iglesias, y la que se está montando con una entrevista de una persona que está declarando desde el anonimato. Vamos a ver. Estás denunciando públicamente, con nombres y apellidos, a un señor. Estás denunciando públicamente a un señor. ¿Por qué estás en el anonimato? Tú le estás condenando ya a la pira pública, ¿no? Tú estás exponiéndole. Y estos están aireando esto. ¿Por qué estás en el anonimato? ¿Es el jefe del cártel de Juárez o algo? No, ¿verdad? Tú ya le has condenado mediáticamente. Da la cara. Y evidentemente no debe ser lo más agradable del mundo. Da la cara o denuncia, porque tampoco entiendo muy bien cómo va esto de que te haya violado alguien, porque, ojo, lo que ha contado esa mujer en el fragmento de la entrevista que yo he visto es ya va muy por delante del acoso, etcétera. No hay un momento que dice, sí, me tocaba los pechos. No, hay otro momento en que habla de algo ya mucho más serio. Vale, que lo denuncies ante un juzgado en Estados Unidos. Es clarísimamente. Y ahí tendremos todos elementos de juicio para ver qué ha pasado. Para ver qué ha pasado ahí. Por otro lado, o sea, el libro del asteroide casi parecía que yo no me he enterado. ¿Eso era un libro promocional de Julio Iglesias? ¿Lo había pagado Julio Iglesias? Evidentemente no. El autor, Ignacio Peiró, de hecho confiesa en el libro que no ha entrevistado siquiera a Julio Iglesias, que yo recuerdo que tuvo una conversación informal con Ramón Arcusa en un evento que dicen Los Modernos, y dice, ¿y este hombre cómo escribe un libro sobre esta persona sin conocerla siquiera, etcétera? Se puede hacer. Hay toneladas de documentación, que es lo que ha hecho Peiró. Bien, pero esta excusatio petita no la entiendo muy bien, porque nadie te ha pedido cuentas. Eso era una geografía, porque me tengo que enterar yo de que era una geografía. No lo es ni por asomo. Que tú tengas una óptica del tipo de decir, fijaos, era Julio Iglesias, qué español canchero, que dirían los argentinos, cómo ha dominado el planeta. Bien, pero, o sea, que no entiendo por qué te sientes impelido a dar ese paso si no eres, vuelvo a decir, una promotora de la imagen de Julio Iglesias. Hazte lo que tengas que hacer después, etcétera. Pero sobre todo, que es que son testimonios anónimos de gente que va a destrozar imágenes, carreras, etcétera. Y bueno, yo creo que Julio Iglesias pues es una persona que si ha dado alguna vez algún pellizco sin el consentimiento de la otra parte, seguro que le ha recibido 50.000 pellizcos por parte, no deseados, por parte de señoras que iban absolutamente locas detrás de él.
Luego, ahí, mira, no, yo no me quiero meter en esto, porque además yo creo que es un elemento de distracción de otros temas que son más importantes. Pero dentro de lo que es este tema, a mí lo que me parece absolutamente vergonzoso es lo que estaba pasando con Adolfo Suárez, una persona ya fallecida, y que encima ahora salen estas pedorras, y lo digo, pedorras, a decir que si hay que quitarle el nombre al aeropuerto de Barajas y tal, una persona que no se puede defender. Porque por la misma razón, es decir, yo puedo decir, oiga, pues mire, Farrah Fawcett-Mayors, que ya está fallecida, o Brigitte Bardot, pues hace 20 años a mí me trataron de dar un pellizco. Oye, y lo digo y tan campante, y oye, y viva la vida. Entonces, bueno, hay una falta de vergüenza absoluta. Y bueno, también además lo mío se justifica, que son los que somos guapitos de cara, pues lógicamente vamos provocando. Pero basta ya de tanta memez, y que dejen por favor a Adolfo Suárez en paz. El detalle es que hay otro detalle que... O sea, no sé si es relevante en términos... A ver qué dijo la mujer. Bueno, pero bueno, lo que destacan los medios, ¿no? Sí, lo que me molesta es ver el nombre en el aeropuerto. Ya, es verdad. Te puede molestar. Imagínate lo que le puede molestar a gente. Pero mucho más molesto es ver a Yone Belarra en la televisión. Oye, claro. A mí el nombre en el aeropuerto, Adolfo Suárez, me molesta menos que ver estas sinvergüenzas en televisión diciendo estas memeces. No, pero es que imagínate a la gente que vea o que viva en la calle Dolores Ibárruri, por ejemplo. Que hay 28.000 calles Dolores Ibárruri. Imagínate un cubano que esté aquí, de los miles de cubanos que en su pueblo han puesto un monumento al Che Guevara. Sí. Fíjate que lo que pasa con la gente de izquierdas es que además es muy analfabeta, porque la calle Comandante Franco va por el hermano de Franco, que era de Esquerra Republicana y que además es un héroe de la aviación, porque es uno de los que han hecho unas gestas cruzando el Atlántico y tal. Pero claro, la gente dice, Comandante Franco, esto hay que quitarlo. Dijo, oiga, que este hombre era de Esquerra Republicana. No. Y que está ahí por los méritos de su capacidad como piloto. Pero bueno. Es así. Hay veces que te dan ganas de poner los nombres de las calles con números, como en Estados Unidos, para que no... la primera, la 11ª, ¿no? Claro, y además se nota un montón que lo de las denominaciones son cosas de políticos, porque están muy politizadas. Si el callejero fuera otra cosa... Hay localidades, hay ciudades que están muy bien porque... No tienes por qué saber quiénes son los tipos y tal, y hay los callejeros te ponen calle de Carmen Carbonell. Fue una periodista, y además te cuentan, porque ha pasado tiempo, te dicen, mira, pues Carmen Carbonell era esto, y te ponen la fecha de nacimiento, y además son plaquitas que son bonitas estéticamente y tal. Vale, pero estos van un montón de veces a sacar tajada o a hacer oportunismo del momento, hacen cosas alucinantes. Yo he visto en Alcobendas, que es la ciudad donde me crié, quitar denominaciones a instalaciones deportivas y tal. Les homenajeas, luego te aburres del homenaje, pones otra cosa. ¿Qué hacéis con este tipo de cosas? Depende muchísimo del momento de la versión. Luego ya lo repugnante, lo indecente, lo que debía estar penado con cárcel, que es esto de monumento a Carmen Carbonell. Se alzó siendo concejal. Es que esto lo pone Mario Noya entre 2000... Oye, macho, ¿en serio te has gastado? Es que esto... El otro día estábamos en Alicante, Carmen y yo, y veo ¿dónde era eso? ¿En la Diputación? En la Diputación, una especie de monolito, ¿no? Un monolito donde pone... Estas banderas izadas están aquí desde que era ministro... y yo, pero vamos, a ver, no había banderas. Punto 1. Es verdad. Y 2... Pero a mí qué me importa quién era el ministro en ese momento. ¿Qué me importa quién era el ministro y quién era el...? A mí lo que me importa es saber quién cogió aquí. En español de España, digo. ¿Quién cogió aquí? ¿Quién se llevó la pasta por poner esta mierda en una instalación oficial, en un recinto oficial, que evidentemente no va a tener mucha más cabida de esto? Igual que cuando vas a Yuste, que vas allí y dices... Madre mía, me va a poseer la historia aquí. Y es un sitio precioso, además. Y que te dan ganas de eso. Venga, voy a ponerme en español. Fíjate, y además es un monasterio que evidentemente
en términos arquitectónicos tampoco es una cosa del otro mundo. Precisamente por eso tiene mucho más impacto emocional, simbólico y tal. Y en la entrada a la iglesia te encuentras unos mojones metálicos con los premios Carlomagno. Y están ahí Josep Borrell, Angela Merkel y Manolo el del Bombo compitiendo o convirtiéndose en pares de Carlos I de España y V de Alemania. Y dices, ¿pero quién ha sido? ¿Pero por qué hacéis esto? ¿Qué queréis? ¿Que os aplaudamos? ¿No tenéis suficiente con lo que tenemos que aplaudiros durante todos los días de nuestra maldita vida? Unos cuadritos en una sala, y el que quiera que los vea, pero tienes que poner mojones, ya casi en el sentido escatológico. Que menudo volantazo ha pegado, que hemos hemos pegado un buen volantazo. Hemos empezado con Irán. Con Irán y terminamos hablando del callejero. Yo solo por rematar Irán, si quieres, Carmen, creo que es hoy cuando van a ahorcar. Así es, han dicho que van a ahorcar en plaza pública. En plaza pública algunos de los cabecillas. Yo no sé si hay organizado algo, pero yo creo que es imperativo que de alguna manera se haga algo frente a la Embajada de Irán, que no sé en estos momentos dónde es, pero yo creo que en toda Europa, por lo menos, y por lo menos aquí en España, sí sería para pedir inmediatamente que paren esas ejecuciones y que no se produzcan. Yo creo que sería importante el unirse a la Embajada de Irán. Posiblemente haya habido algún llamamiento, yo lo desconozco, pero sí me parece que es de responsabilidad el hacerlo. Eso es un reto, eso sí que es un desafío. Vamos a ver, lo que está haciendo Irán es lógicamente lo que hizo, por ejemplo, Fidel Castro en la revuelta del 94, yo creo que es. Fidel Castro, hay un momento claro, que es el 89, cuando fusilan a los Ceausescu. Y por lo visto, Fidel Castro dijo: estos mariconsones, a mí esto no me lo van a hacer. Y entonces mandó el mensaje opuesto, ¿no? Y Europa, cuando le echan un pulso, lo pierde siempre, o incluso no pone el brazo. Por eso digo que es tan importante lo que ha hecho Donald Trump. Como Donald Trump ha incitado ahora si se empiezan a producir ejecuciones, y más aún en plaza pública, es un desafío abierto a ti, a ver hasta dónde llegas. Y si ahí reculas, vas a tener un problema, porque todos los movimientos que has hecho decisivos en otros lugares, si ahora te achantas, vas mal. Irán, además, está en un momento, lo han absolutamente diezmado en términos militares, han acabado con todos sus grandes aliados, están más cuestionados que nunca. El régimen está en la lona. Tiene su única manera de seguir adelante es esta. Veremos a ver, porque los ayatolás hicieron una cosa muy de izquierdas. Ahora que dice Silvio Chorrondo que son de extrema derecha, es una cosa muy de izquierdas, que es desdoblar las instituciones, precisamente para acabar con cualquier asomo de resistencia organizada o de incluso al Estado. Lo que hizo fue vaciarlo de contenido. Y las Fuerzas Armadas iraníes, por ejemplo, les pusieron al lado la Guardia Revolucionaria Islámica, que es infinitamente más potente. Sí, por eso la esperanza, igual que se ha estado sumando la policía en algunas de las ciudades de Irán, la esperanza es que el ejército, que no está controlado por la Guardia Revolucionaria, por lo menos por ahora, que pudiera haber algún tipo de movimiento para poderse enfrentar a la Guardia Revolucionaria. Claro. Pero vamos a ver los militares qué posición tienen, o en algunos sitios si se pudieran levantar, pues eso de alguna manera ayudaría. Exacto. La Guardia Revolucionaria además está muy diezmada desde que se eliminó a Soleimani y se eliminó también gracias a Trump, y desde las operaciones del verano del año pasado, y bueno, y es que los han aniquilado en Siria, en el Líbano, y incluso en el Yemen. Ahora hay una oportunidad, pero no va a ser fácil, y Irán
es un país también Es complicado. que A ver cómo lo haces. el problema que tiene Trump en estos momentos es que una acción en Irán no vendría justificada como ha venido la de Venezuela por un tema de narcotráfico, sino tendría muy probablemente que pasar por el Congreso norteamericano. Entonces yo creo que una intervención en estos momentos rápida, mucho más interesante sería que se pudiera producir a través de Israel y no del ejército norteamericano. Y en cualquier caso, yo creo que la aspiración que tiene Trump de poder llegar al Premio Nobel de la Paz, pues yo creo que eso también pasa por no entrar en un conflicto abiertamente en una guerra, o poderla hacer a través de países interpuestos y bueno, y sobre todo lo más importante que yo creo que es del libro lo que ha hecho en Venezuela, es que pueda hacer operaciones sin que haya ni una sola víctima norteamericana, que no haya sangre de norteamericanos y que luego además el coste de la operación pues al final sea reembolsado de alguna manera, que es lo que ha pasado en el caso de Venezuela. Israel dudó muchísimo de que se metiera, porque Israel, frente a lo que mucha gente se piensa, jamás se mete en estos asuntos, jamás. Y de hecho, Israel, frente a lo que piensa muchísima gente, se opuso a las intervenciones de Estados Unidos en Irak, etcétera. Y en la primera, la guerra del Golfo famosa, donde le empezaron a caer Scuds sobre Tel Aviv, etcétera, Estados Unidos le dijo: te toca aguantarte y yo defiendo. Por eso desplegaron los Patriots ahí. Pero Israel no se mete en los conflictos de cada país. Lo que sí que te puede hacer es: estos me han tocado las palmas, yo les he seguido y ahora yo te he allanado el terreno, ahora tú verás lo que haces. Pasó en Siria, etcétera. Pero nunca va a entrar en una operación de derrocamiento de régimen. Sí, la excusa que tuvo para el ataque a Estados Unidos, que no fue guerra, fue el tema de desactivar todo el proyecto nuclear de Irán, que fue un bombardeo selectivo. Pero lo hizo después de que tropas israelitas desarmaran lo que eran todos los sistemas de radar, etcétera, para que luego los aviones norteamericanos pudieran quirúrgicamente ir ahí. Esto sí lo ha dicho Trump, es decir, que podrían volver a bombardear los silos nucleares, que no es una declaración de guerra y no tendría entonces que pasar por el Congreso. Pero lógicamente, si esos silos están destruidos, pues bueno, es una excusa para decir que aviones norteamericanos vuelvan a sobrevolar sin tener que declarar una guerra abiertamente con la aprobación del Congreso norteamericano. Yo creo que, bueno, a Trump le han intentado también meter el cuerno por ahí, pero hay un artículo alucinante muy bueno en el City Journal del Manhattan Institute sobre cómo ha actuado no solo Donald Trump, sino la presidencia de los Estados Unidos en los últimos tiempos, en los últimos decenios, vamos, en los últimos. Estados Unidos no ha declarado una guerra formalmente desde la Segunda Guerra Mundial, desde su declaración de guerra a Japón, y ha intervenido en unas cuantas, y hay maneras de que lo haga, ¿de acuerdo? Yo creo que Donald Trump irá mucho más por asesinar, por eliminar dirigentes iraníes. Es decir, si matas, mato. Te mato, perdón. Si matas, te mato. Yo creo que podría ir mucho más por ahí. Israel, incluso cuando desarticuló las defensas iraníes, siempre lo hizo después de que Irán no atacara. Israel no va a iniciar ese movimiento. Y el problema que creo que tienen en Estados Unidos es la cuestión del vacío de poder en Irán. ¿Cómo se produciría eso? Y aquí puede ser también interesante que haya una figura que sea ajena, que no esté en Irán, como el Shah, ¿de acuerdo? Pero Irán, nosotros lo que llamamos Irán, es un país, tú dices, fíjate, es el único país no árabe y tal. El 50% de la población es persa. El 50%. Los demás son baluchis, árabes, kurdos. Hay un montón de gente ahí que Estados Unidos lo que puede temer es que salte por los aires Irán, que es un país muy, muy importante y muy grande. Que es muy grande, además, ¿no? Y lo que no quieren es que haya vacíos de poder que llenen los peores de la casa. Por eso es tan importante, o sería tan importante, que verdaderamente hubiera
estamento militar fiable allí, que no se sabe. En este tipo de regímenes llevan mucho tiempo. Es que los ayatolás llevan 50 años ahí. Entonces, no es fácil encontrar gente que sea abiertamente disidente. Y la Guardia Revolucionaria ya lo ha hecho otras veces. Y eso también es de temer. Que se recurra al terrorismo fuera para que dejes de incordiar en Irán. Que de repente empieza a haber atentados en Europa o donde sea. He visto que la Embajada de Irán en Madrid está en la calle Jerez. De momento no hay ninguna manifestación convocada. He visto que el ministro Álvarez lo que ha hecho ha sido convocar al embajador iraní para expresarle la repulsa por la represión. Ya ven ustedes qué tipo de medidas, ¿no? Yo entiendo que la diplomacia está muy bien, pero cuando se está hablando de una masacre indiscriminada de inocentes, que se está tirando a matar, que se habla directamente de ahorcamientos en plaza pública, yo creo que quizás es momento para decirle al señor Álvarez que hay que dar un pasito más. Creo que Álvarez va a ser absolutamente duro y le va a decir, nene malo, no se hace eso. Creo que es lo que le va a decir al embajador de Irán. Y el embajador de Irán, por supuesto, se irá partido de risa de estar con este impresentable. Así de duda es la diplomacia, ya ven ustedes, en nuestro país. Bueno, señores, son las 9, las 8 en las Islas Canarias. Momento para una brevísima pausa publicitaria.